Hello, profesor. Mi nombre es Franco Montiel y junto a Diego Gallardo y Diego Riquelme presentaremos el trabajo número 3. Primero, la descripción del trabajo. Por medio del análisis de datos de estaciones meteorológicas que poseen una correlación de datos, permite hacer un estudio sobre futuros eventos meteorológicos que permitan una planificación de obras hidráulicas, civiles y viales. Como trabajo se solicita a su equipo que determine la precipitación máxima de 24 horas media de la ciudad de Las Condes para un periodo de retorno de 12 años y otra para una seguridad del 75% para una vida útil de obra de 30 años. El valor medio se debe determinar por medio del polígono de Thyssen, considerando todas las estaciones dentro del radio urbano de la ciudad asignada y al menos una estación fuera del radio del urbano dichamente. Con esto podemos proceder a algunos conceptos que pueden estar dentro del desarrollo del ejercicio. Uno de ellos es la media aritmética, que matemáticamente se define como el promedio o media dentro de un conjunto finito de datos, como se muestra en la ecuación correspondiente. Luego tenemos el método de polígono de Thyssen, que es un método utilizado para determinar la cantidad de lluvia media dentro de una zona o área determinada, teniendo conocimiento de las medidas de precipitaciones en diferentes estaciones. Es decir, tenemos un input donde tenemos nuestras estaciones y luego tenemos un output donde están las áreas correspondientes a dichas estaciones. Luego tenemos el relleno de datos faltantes, que es un método empleado para relacionar datos con estaciones cercanas con características similares. Este relleno es importante pues el primer paso dentro del ejercicio en sí, pues hay estaciones que poseen más datos que otras. Luego tenemos la razón normal, que es un método por el cual se asume que la relación entre los promedios de las estaciones faltantes y las estaciones cercanas es la misma que los valores medios. Luego tenemos la homogeneidad de datos, que corresponde a precipitaciones que poseen un comportamiento regular a lo largo de un tiempo determinado. Se debe realizar cuando se registren cambios donde esté ubicada la estación, ya sean falla de instrumento, cambio de operador, etc. Y aquí un ejemplo de esta gráfica. Luego tenemos la probabilidad de Bayes, que corresponde a una manera sencilla de la distribución de probabilidad, permitiendo una percepción visual de homogeneidad de datos. Esta probabilidad se verá más adelante. Y finalmente tenemos el riesgo hidráulico, que corresponde a personas, bienes y servicios, los cuales son susceptibles a padecer un daño provocado por el agua en forma de inundación luego de un evento de precipitación. Y aquí su ecuación de riesgo, donde P de x de P y n sub E es el riesgo asociado al evento de la probabilidad P en un lapso de años n. X es el número de aciertos esperados. P es la probabilidad de excedencia del evento, donde la probabilidad de excedencia es 1 partido del periodo de retorno. N sub E es el lapso de años de analizar o la vida útil. Y por último tenemos T, que es el periodo de retorno. Además, perdón, el riesgo hidráulico nos permite determinar los parámetros de una obra, ya sea de mayor importancia o menor, tales como escuelas o hospitales, las cuales, si hay un mayor riesgo, analizaremos periodos de retorno menores y si la obra es importante, los riesgos deben ser menores. Hola, soy Diego Gallardo y voy a explicar las metodologías utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Primero veremos la determinación de los polígonos de Thyssen. En primer lugar se necesita acotar el área de estudio y se deben ubicar las estaciones que están cercanas a esta área. Para determinar el área de influencia de cada estación se deben trazar líneas que conecten las estaciones. Como se puede ver aquí en la imagen, las líneas punteadas unen cada estación y es importante que estas líneas no se corten entre sí. Luego se deben trazar líneas perpendiculares a estas rectas y se deben prolongar hasta que se conecten entre ellas. Estas líneas generan los polígonos. Como se puede observar aquí en la imagen, estas líneas negras son las que determinan cada polígono. A cada estación se le asigna el polígono en la que está contenida y estos se delimitan con el área de interés. Por ejemplo, la estación 3 está delimitada por todas estas líneas y el área, por ejemplo, la estación E6 queda fuera del área de interés, pero eso tiene un área de influencia
y está delimitada por las líneas trazadas y además por el área de estudio. Bueno, finalmente, conociendo el área de cada polígono y el área total de la superficie a estudiar, se determina el porcentaje de influencia que tiene cada estación. Y con estos, al sumar las precipitaciones de cada estación de sus respectivas áreas de influencia respecto al área total, se puede, se puede determinar la precipitación media del área de estudio, según esta fórmula. La distribución de mejor ajuste, eh, para los datos obtenidos en las estaciones se deben analizar y se deben ajustar a una de las siguientes distribuciones estadísticas: la distribución normal aritmética, distribución normal logarítmica y distribución de Gundel. La distribución normal logarítmica es igual a la distribución normal aritmética, salvo que las magnitudes se ingresan en función del logaritmo de base 10. Para determinar la distribución de mejor ajuste, se deben ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y se debe asignar un número de orden a cada dato. Con el número de orden se calcula la probabilidad de Weibull, según la siguiente fórmula. La probabilidad es igual a m partido en n más 1, donde m es el número de orden asignado a cada valor y n es el total de valores a estudiar. Luego se deben graficar los valores de la precipitación y su respectiva probabilidad en las tablas de cada distribución y elegir la que mayor se ajuste entre las tres distribuciones para cada estación. A modo de ejemplo, se muestra la distribución normal aritmética, donde en el eje X, en la parte inferior, se ingresa la probabilidad de Weibull determinada anteriormente, y en la parte izquierda se debe fijar una escala, ya que esta no posee una escala fija y se puede acomodar según conveniencia, y aquí se ingresan las precipitaciones. Luego se cruza cada punto y se traza una línea de tendencia con la que después se puede determinar la precipitación según el periodo de retorno que corresponda. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Yo soy Diego Riquelme y yo les voy a presentar la metodología que usamos para resolver los problemas propuestos en el trabajo 3 de hidrología. A nuestro grupo se le solicitó determinar la precipitación máxima de 24 horas media de la ciudad de Las Condes para un periodo de retorno de 12 años y otra para una seguridad del 75% para una vida útil de obra de 30 años. El valor medio se debe determinar por método de los polígonos de Thyssen, considerando todas las estaciones dentro del radio urbano de la ciudad asignada y al menos una estación fuera del radio urbano de dicha ciudad. Para resolver esto, solicitamos datos a la Dirección General de Aguas, la cual posee informes de estaciones meteorológicas presentes en la comuna de estudio y también en las comunas cercanas, que nos pueden aportar datos que están correlacionados. En general, los datos solicitados a la DGA vienen en este formato: años, la fecha en que se publicó el dato y aquí viene el parámetro solicitado. Cabe destacar que las estaciones vienen con su latitud sur y su longitud oeste para ubicarlas en un plano. En nuestro caso, las estaciones con mejor calidad de datos para nuestro estudio fueron la estación Terraza, oficina central de la DGA, estación Río Mapocho en Los Almendros, Cerro Calán, Quebrada Ramón y Antupirén. Estas estaciones, como pueden ver en el mapa, se encuentran distribuidas alrededor de la comuna y dentro de la comuna. Como les mencionaba, estación Antupirén está en la comuna de Peñalolén, estación Quebrada Ramón está en la comuna de Las Condes, por lo tanto la conservaremos. Estación Terrazas, la oficina central de la DGA, está en Estación Central. Estación Cerro Calán se encuentra en la comuna de Las Condes, así que también la conservaremos. Y estación Río Mapocho en Los Almendros está en la comuna de Lo Barnechea. Estas estaciones tienen una buena correlación entre sí. Como podemos notar, que
Quebrada Ramón con Cerro Calán tienen una correlación de 0,47. Esta correlación no es tan buena, pero como ambas estaciones pertenecen a la comuna, la conservaremos. Además, el resto de estaciones que están fuera de de la comuna de Las Condes tienen una buena correlación con Cerro Calán, así que también las conservaríamos para este estudio. Como podemos notar, las estaciones elegidas poseen datos faltantes y hay que proceder a rellenarlos. Así, para el relleno de datos faltantes, procederemos con las siguientes fórmulas. Luego se hace un análisis de homogeneidad entre estaciones. Para esto se hará una comparación de datos acumulados de cada estación versus la sumatoria del resto de estaciones acumuladas. Entonces acá se puede ver una columna de la primera estación a comparar, que es estación Terraza, versus la sumatoria de las estaciones acumuladas. Estos datos se grafican y en el eje X se ponen las estaciones acumuladas y en el eje Y la estación que estamos comparando, también acumulada. Del gráfico hay que obtener las imperfecciones a las cuales se le determinará su pendiente. Esta pendiente se comparará con la pendiente de tendencia general de los datos y se obtendrá un factor K sub 0, el cual nos permitirá corregir los datos que dieron origen a ese cambio de pendiente. Este análisis se hará para cada estación y será la corrección de la curva en cada una de ellas, obteniendo finalmente los datos ya homogeneizados. Luego hay que determinar la distribución de mejor ajuste de cada estación a utilizar en el estudio. Para esto elegiremos tres tipos de distribuciones: la normal aritmética, la normal logarítmica y la de Weibull. En estos papeles deberemos distribuir los datos de cada estación ordenados de menor a mayor en el eje vertical, y en el eje Y deberemos poner la probabilidad de Weibull para los datos. En nuestro caso, los papeles de mejor distribución que se adaptaron a nuestras estaciones fueron un papel normal aritmético, tres papeles normal logarítmico y un papel de Gumbel. En nuestros papeles de distribución, al intersectar el periodo de retorno indicado en el problema con la línea de tendencia de los datos para cada estación, se puede obtener a su izquierda la precipitación máxima de 24 horas para el periodo de retorno indicado. Para determinar la precipitación máxima de 24 horas media con una seguridad de 75% y una vida útil de la obra de 30 años, ocuparemos esta probabilidad de riesgo, del cual, mediante estos cálculos, obtendremos un periodo de retorno de 104 años, 78, que aproximaremos a 105 años. Al ingresar nuestro periodo de retorno de 105 años en nuestros papeles de distribución que elegimos para nuestras estaciones, podemos encontrar a la izquierda la precipitación máxima de 24 horas para ese periodo de retorno. Por ejemplo, en este caso, estación Terraza, oficina central de la DGA, para un periodo de retorno de 105 años, tiene una magnitud de 75 milímetros.